Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Misiones generales. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes. 1. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. 2. Garantizar la seguridad interior. 3. Auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas. 4. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país. 5. En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. Las misiones enunciadas podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza Aérea por sí o en forma conjunta con la Armada, o con otras dependencias de los gobiernos federal, estatales o municipales, todo conforme lo ordene o lo apruebe el presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos deben ser organizados, adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el cumplimiento de sus misiones. Integración del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por los mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y que prestan sus servicios en las instituciones armadas de tierra y aire, sujetos a las leyes y reglamentos militares. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por norma constitucional, pertenecen al servicio militar voluntario o al servicio militar nacional. Los mexicanos que decidan prestar sus servicios en las instituciones armadas de tierra y aire en forma voluntaria firmarán un contrato manifestando su conformidad para permanecer en dichas fuerzas armadas por un tiempo determinado. Los mexicanos que integran el servicio militar nacional durante su permanencia en el activo de las Fuerzas Armadas quedarán sujetos a las leyes, reglamentos y disposiciones militares. Los recursos que la nación pone a su disposición. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para sostener a sus tropas y el cumplimiento de sus misiones, cuenta con los recursos que el presupuesto de egresos de la Federación les asigna. Edificios e instalaciones. Los edificios e instalaciones en el Ejército y Fuerza Aérea están destinados para que en ellos se lleven a cabo funciones de administración y organización, así como para el alojamiento, preparación y operación de las tropas. Niveles de mando en el Ejército y Fuerza Aérea. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos conforman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando: mando supremo, alto mando, mandos superiores, mando de unidades. Mando supremo. El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional. Para el efecto, durante su mandato se denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Alto mando. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá el secretario de la Defensa Nacional, el cual será un general de división del Ejército, hijo de padres mexicanos, y que, con objeto de establecer la distinción respecto al resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente general. Mandos superiores. Los mandos superiores, según su función, se dividen en operativos y de servicio. Mandos de unidades. Sin distinción de género, los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos podrán acceder a todos los niveles de mando, incluyendo a los órganos del alto mando del Ejército y Fuerza Aérea. Mando Supremo. El mando supremo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la Defensa Nacional. Para el efecto, durante el mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando se trate de operaciones militares en las que participen elementos de más de una fuerza armada o de la salida de tropas fuera del territorio nacional, el presidente de la República ejercerá el mando supremo por conducto de la autoridad militar que juzgue pertinente. El presidente de la República dispondrá del Ejército y Fuerza Aérea de acuerdo con lo establecido en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son facultades del Mando Supremo nombrar al secretario de la Defensa Nacional, al subsecretario, al oficial mayor, al inspector y contralor
General del Ejército y Fuerza Aérea, al Jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, al Procurador General de Justicia Militar, al Presidente, así como a los magistrados del Supremo Tribunal Militar, al Jefe del Estado Mayor Presidencial, a los comandantes de los mandos superiores, a los comandantes de las unidades de tropa, a los comandantes de los cuerpos especiales, a los directores y jefes de departamento de la Secretaría de la Defensa Nacional, a los demás funcionarios que determine. Autorizar la división militar del territorio nacional y la distribución de las fuerzas. Autorizar la creación de nuevas unidades para el Ejército y Fuerza Aérea, nuevas armas y servicios, nuevos establecimientos de educación militar o nuevos cuerpos especiales. El presidente de la República dispondrá de un Estado Mayor Presidencial, órgano técnico militar que lo auxiliará en la obtención de información general, planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento. Se organizará y funcionará de acuerdo con su reglamento respectivo. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional, el cual será un general de división del Ejército, hijo de padres mexicanos, y que con objeto de establecer distinción respecto al resto de militares del mismo grado, se le denominará solamente general. El Secretario de la Defensa Nacional, de conformidad con las instrucciones que reciba del Presidente de la República, es el responsable de organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire. En las faltas temporales del Secretario de la Defensa Nacional, el subsecretario ocupará el mando y en las faltas de el oficial mayor, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 12 de esta ley. El subsecretario y el oficial mayor son auxiliares inmediatos del alto mando para el desempeño de las funciones señaladas en esta ley. Para el efecto, el secretario de la Defensa Nacional asignará a cada funcionario las áreas de las cuales se hará necesario su desempeño. Para el cumplimiento de las funciones del alto mando, la Secretaría de la Defensa Nacional se constituye en Cuartel General Superior del Ejército y Fuerza Aérea. Órganos del alto mando. El alto mando, para el cumplimiento de sus funciones, contará con los siguientes órganos: Estado Mayor de la Defensa Nacional, Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, órganos del Fuero de Guerra, Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estado Mayor de la Defensa Nacional. El Estado Mayor de la Defensa Nacional es el órgano técnico, operativo, colaborador inmediato del alto mando, a quien auxilia en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la defensa nacional y con la organización, adiestramiento, operación y desarrollo de las Fuerzas Armadas de Tierra y Aire, y transforma las decisiones en directivas, instrucciones y órdenes, verificando su cumplimiento. El Estado Mayor de la Defensa Nacional estará formado por personal diplomado de Estado Mayor perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea y por aquel otro que sea necesario. Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea es el órgano encargado de la supervisión, fiscalización y auditoría del personal, material, animales e instalaciones en sus aspectos técnico, administrativos y financieros, así como del adiestramiento de los individuos y de las unidades. La Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea se integrará con personal del Ejército y Fuerza Aérea. Órganos del Fuero de Guerra. El Fuero de Guerra es competente para conocer de los delitos y faltas contra la disciplina militar de acuerdo con lo que establece el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La organización y funcionamiento del Supremo Tribunal Militar, Procuraduría General de Justicia Militar y Cuerpo de Defensores de Oficio quedan establecidos en el Código de Justicia Militar. Los órganos del Fuero de Guerra conocerán de los delitos en los términos que establece el Código de Justicia Militar. Los consejos de honor y los superiores jerárquicos y de cargo conocen de las faltas en contra de la disciplina militar en los términos que establezca la ley y reglamentos. Los órganos del Fuero de Guerra son el Supremo Tribunal Militar, la Procuraduría General de Justicia Militar, Cuerpo de Defensores de Oficio,
Los cargos que desempeña el personal que integra las dependencias del Supremo Tribunal Militar son incompatibles con cualquier otro en el Ejército y Fuerza Aérea, en la Secretaría de la Defensa Nacional y en dependencias de los gobiernos federal, estatales y municipales. Direcciones Generales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las Direcciones Generales de las Armas, de los Servicios y de otras funciones administrativas de la Secretaría de la Defensa Nacional tendrán a su cargo las actividades relacionadas con el asesoramiento al alto mando y la dirección, manejo y verificación de todos los asuntos militares no incluidos en los de carácter táctico o estratégico, que tiendan a la satisfacción de la moral militar y de las necesidades sociales y materiales del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con el reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional u ordenamiento que haga sus veces. Los mandos superiores, según su función, se dividen en operativos y de servicio. Los mandos superiores operativos recaen en el comandante de la Fuerza Aérea, en los comandantes de regiones militares, en los comandantes de zonas militares, en los comandantes de las grandes unidades terrestres o aéreas, los cuales cuentan con un cuartel general, en los comandantes de las unidades conjuntas o combinadas, en los comandantes de las unidades circunstanciales que el alto mando determine implementar. El secretario de la Defensa Nacional ejercerá el mando de las fuerzas a través del comandante de la Fuerza Aérea, de los comandantes de regiones militares, de las zonas y de los comandantes de las unidades, sin perjuicio de ejercerlo directamente cuando así sea requerido por motivos del servicio. Las regiones militares se integran con una o más zonas militares, atendiendo a necesidades estratégicas, y estarán al mando de un comandante, con el grado de general de división o de brigada procedente de arma. Las zonas militares se establecen atendiendo en principio a la división política del país y hasta donde es posible en áreas geográficas definidas que faciliten la conducción de operaciones militares, la delimitación de responsabilidades y a la vez una eficaz administración. Las zonas militares se integran con organismos del Ejército y Fuerza Aérea que se encuentran dentro de su jurisdicción. Se dividen en sectores y subsectores militares, en los que radican unidades del Ejército, pudiendo encontrarse comandancias de guarnición y bases aéreas, que en todo caso estarán subordinadas al comandante de zona militar que corresponde. Es facultad de los comandantes de las zonas asignar el mando de los sectores y subsectores militares entre los comandantes de unidades del Ejército de su jurisdicción que estimen pertinentes. Si en un sector se haya ubicado una base o instalación de otra fuerza armada, los comandantes de estas ejercerán su autoridad solamente dentro de la jurisdicción que los ordenamientos legales les asignen. Cuando sea necesario reunir en forma permanente conjuntos orgánicos de diversas armas y servicios, el mando de estos conjuntos estará a cargo de un comandante, con el grado de general, procedente de alguna de las armas del Ejército. En caso de que dos o más unidades administrativas tipo batallón o superior deban conjuntar sus esfuerzos o combinar sus acciones para cumplir una misión, éstas deberán sujetarse a un solo mando, el que estará a cargo de un general del Ejército procedente de arma. Cuando se requiera reunir unidades de armas y servicios con la finalidad de auxiliar a la población civil, realizar actividades cívicas y obras sociales, o en caso de emergencias y desastres, las tropas asignadas a cada misión estarán al mando de un militar de la clase de arma. El comandante de la Fuerza Aérea y los comandantes de regiones militares, zonas militares y grandes unidades dispondrán de un cuartel general, según sus planillas, conforme a su nivel jerárquico. Los estados mayores que formen parte de estos cuarteles generales estarán subordinados técnicamente a los estados mayores de la Defensa Nacional y Aéreo, según corresponda. Los mandos superiores de los servicios recaen en los comandantes de los agrupamientos logísticos y administrativos y serán ejercidos por generales procedentes de arma o servicio. A través de los mandos superiores de los servicios, el secretario de la Defensa Nacional ordenará las acciones logísticas para satisfacer las necesidades que reclama la operación del Ejército y Fuerza Aérea. Mando de unidades. Los organismos constituidos por tropas del Ejército y Fuerza Aérea, estructurados internamente en dos o más escalones, equipados y adiestrados para cumplir misiones operativas en el combate y que funcionan esencialmente bajo normas tácticas en el cumplimiento de sus misiones, reciben el nombre de unidades.
Las unidades del Ejército y Fuerza Aérea pueden ser de arma, vuelo o de servicio. Mando de las unidades. Los mandos operativos de cualquier nivel jerárquico serán ejercidos por militares de arma o pilotos aviadores según corresponda. A los militares de servicio corresponde el mando de las unidades que forman parte de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea y quedarán subordinados al comandante de la unidad o dependencia a la cual hayan sido asignados orgánicamente o en refuerzo. En las unidades de combate constituidas por elementos de las armas y servicios, el mando y la sucesión del mismo corresponderá a los militares de arma. Igual norma se aplicará en las organizaciones aéreas respecto a los pilotos aviadores. En los casos en que no hubiere militares con la graduación requerida para ejercer el mando de las unidades de arma, servicio o de la Fuerza Aérea, el alto mando designará a quien deba ejercerlo. En los casos de la sucesión del mando por faltas temporales del titular, el militar de arma de la más alta graduación lo ejercerá. En caso de encontrarse dos o más militares de arma de la misma graduación, lo ejercerá el de mayor antigüedad. El funcionamiento, la estructura y las planillas orgánicas de cada unidad, dependencia o instalación del Ejército y Fuerza Aérea serán establecidos por los reglamentos y manuales respectivos. Composición del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de defensa nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola dependencia. El Ejército Mexicano se compone de unidades organizadas y adiestradas para las operaciones militares terrestres y está constituido por armas y servicios. La Fuerza Aérea Mexicana se compone de unidades organizadas, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas y está constituida por Comandancia de la Fuerza Aérea, Estado Mayor Aéreo, unidades de vuelo, tropas terrestres de Fuerza Aérea y servicios. Las armas son los componentes del Ejército Mexicano cuya misión es el combate, el cual será ejecutado por cada una de ellas en función de cómo combinen su armamento, la forma preponderante de desplazarse, su poder de choque y forma de trabajo. Las armas del Ejército Mexicano son infantería, caballería, artillería, blindada, ingenieros. Las armas del Ejército se organizarán en unidades, las que se clasifican en pequeñas y grandes unidades. Los servicios del Ejército tienen la misión, composición y funciones que le señala la parte correspondiente del capítulo 4 del presente título. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos está compuesto por unidades de combate, unidades de los servicios, cuerpos especiales, cuerpos de defensas rurales, establecimientos de educación militar. El Ejército está compuesto por unidades de combate, lo cual está compuesto por pequeñas y grandes unidades. Pequeñas unidades se constituyen con mando y órganos de mando, elementos o unidades de una sola arma y de los servicios que les sean necesarios según proceda. Las pequeñas unidades son escuadras, pelotones, secciones, compañías, escuadrones o baterías, grupos y batallones o regimientos. Las grandes unidades se constituyen con mando y órganos del mando, unidades de dos o más armas y de los servicios que se requieran. Las grandes unidades son brigadas, divisiones, cuerpos de ejército. Unidades de los servicios. Los servicios son componentes del Ejército y Fuerza Aérea que tienen como misión principal satisfacer necesidades de vida y operación por medio del apoyo administrativo y logístico, formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para el desarrollo de estas actividades. Cuerpos especiales. Cuerpo de Guardias Presidenciales, Cuerpo de Aerotropas, Cuerpo de Policía Militar, Cuerpo de Música Militar. Cuerpo de Guardias Presidenciales. Sus unidades dependerán en el aspecto administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en el cuanto al desempeño de sus servicios del Presidente de la República por conducto del Estado Mayor Presidencial. Cuerpo de Aerotropas. El comandante será un general procedente de arma que tenga la especialidad de paracaidistas. Cuerpo de Policía Militar. El comandante será un general de Policía Militar. Cuerpo de Música Militar. Los directores de las bandas de música militar o de grupos equivalentes determinarán las bases técnicas para la adquisición del equipo y material que les es específico. Cuerpos de Defensas Rurales. Establecimientos de educación militar. Se compone de
escuelas de formación de clases, escuelas de formación de oficiales, escuelas, centros o cursos de aplicación, perfeccionamiento, capacitación, especialización y actualización, escuelas, centros o cursos superiores. La Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana se compone de unidades organizadas, equipadas y adiestradas para las operaciones militares aéreas. Está constituida por Comandancia de la Fuerza Aérea, Estado Mayor Aéreo, unidades de vuelo, tropas terrestres de la Fuerza Aérea y los servicios. Comandancia de la Fuerza Aérea. El mando de la Fuerza Aérea recae en un general piloto aviador al que se denominará Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, quien será responsable de la operación y administración de la misma, así como del empleo de las unidades de conformidad con las directivas, instrucciones, órdenes y demás disposiciones del Secretario de la Defensa. Estado Mayor Aéreo. El Estado Mayor Aéreo es el órgano técnico colaborador inmediato del comandante de la Fuerza Aérea, a quien auxilia en la planeación y coordinación de las misiones que les sean conferidas y transforma las decisiones en órdenes, directivas e instrucciones, verificando su cumplimiento. El Estado Mayor Aéreo estará formado por pilotos aviadores, diplomados de Estado Mayor Aéreo, así como de aquel otro personal que les sea necesario. Unidades de vuelo. Las unidades de vuelo son los componentes de la Fuerza Aérea cuya misión principal es el combate aéreo y las operaciones conexas, y que actúan en forma peculiar que les impone la misión y el material de vuelo de que están dotadas. Las unidades de vuelo se clasifican en pequeñas y grandes unidades y se constituyen con mando, órganos de mando, unidades de uno o varios tipos de material de vuelo y de los servicios que les sean necesarios. Las pequeñas unidades de vuelo son la escuadrilla y los escuadrones. Las grandes unidades de vuelo son los grupos, las alas y las divisiones. Unidades de vuelo. Se organizarán además unidades de búsqueda y rescate, dotadas del material aéreo apropiado para realizar las actividades de localización, hallazgo y retorno a la seguridad, tanto de las personas víctimas de las operaciones y de accidentes aéreos u otra clase de desastre, como de los objetos que por su naturaleza lo ameriten. Tropas terrestres de la Fuerza Aérea. Las tropas terrestres de la Fuerza Aérea son pequeñas unidades de arma y se constituyen con mando, órganos de mando, unidades y los servicios que les sean necesarios. Comprenden escuadras, pelotones, secciones, compañías y batallones. Están destinadas fundamentalmente a las actividades de protección de instalaciones aéreas. Servicios. Los servicios de la Fuerza Aérea tienen la misión, composición y funciones que señala el capítulo 4. Los servicios son componentes del Ejército y Fuerza Aérea que tienen como misión principal satisfacer necesidades de vida y operación por medio del apoyo administrativo y logístico, formando unidades organizadas, equipadas y adiestradas para el desarrollo de estas actividades. Los servicios están constituidos por órganos de dirección y órganos de ejecución. Los órganos de dirección de los servicios están constituidos en todos los escalones por los directores y jefes de los mismos, quienes ejercen autoridad técnica sobre todos los elementos subordinados en el escalón correspondiente y mando técnico, operativo y administrativo en las unidades e instalaciones no encuadradas. Los órganos de dirección de cada servicio serán en la Secretaría de la Defensa Nacional, direcciones generales, direcciones o departamentos, y en las regiones militares, zonas militares, bases aéreas, unidades o dependencias y jefaturas. Los servicios quedan constituidos por órganos de ejecución. Los órganos de ejecución de los servicios tienen por misión llevar a cabo las actividades propias de cada uno de ellos, y a tal fin constituirán, según el caso, unidades que puedan integrar dependencias, formaciones móviles, semimóviles, fijas o instalaciones diversas que incluyan parques, talleres de mantenimiento, almacenes, depósitos, laboratorios y las demás necesarias para su funcionamiento. Los servicios del Ejército y Fuerza Aérea son ingenieros, cartográfico, transmisiones, materiales de guerra, transportes, administración, intendencia, sanidad, justicia, veterinaria y remonta, informática, meteorológico, control de vuelo y material aéreo. Ingenieros. El servicio de ingenieros es parte integrante del arma de ingenieros y será dirigido por el director general de dicha arma. Cartográfico. El director será un general procedente de arma. Transmisiones. El director será un general procedente de dicho servicio. Materiales de guerra. El director será un general ingeniero industrial.
Transportes. El director será un general perteneciente a dicho servicio. Intendencia. El director será un general perteneciente a dicho servicio. Sanidad. El director será un general médico cirujano. Justicia. El director será un general licenciado en Derecho de dicho servicio. Veterinaria y remonta. El jefe será un coronel médico veterinario. Informática. El director será un general ingeniero en computación e informática. Meteorológico. Su director será un general perteneciente a dicho servicio. Control de vuelo. Su director será un general piloto aviador. Material aéreo. Su director será un general piloto aviador. Los directores y jefes de los servicios serán los asesores en los escalones correspondientes de los mandos, de los estados mayores y de los grupos de comando para el adecuado empleado de sus respectivos servicios. Los comandantes de las unidades y formaciones de los servicios encuadrados en unidades de combate del Ejército y Fuerza Aérea y de otros servicios asumirán la jefatura de su servicio en los cuarteles generales o grupos de comando en los que no exista una jefatura orgánica. Los servicios podrán organizarse en equipos, escuadras, pelotones, secciones, compañías y batallones, exceptuando el de justicia que adoptará su organización de acuerdo a sus necesidades. Las direcciones generales, direcciones y departamentos, previa autorización del Secretario de la Defensa Nacional, mantendrán estrecha colaboración con órganos afines, oficiales y particulares, a efecto de obtener los datos necesarios que sirvan de fundamento a sus informes y opiniones de carácter técnico, para controlar las obras, instalaciones y organizaciones de la misma naturaleza, cuya importancia lo merite desde el punto de vista militar, y para llevar a cabo investigaciones en los campos científico y tecnológico relativas a sus respectivos servicios. Servicio de ingenieros. El servicio de ingenieros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 56, fracción 5 de esta ley, tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos de ingeniería necesarios al Ejército y Fuerza Aérea, así como al abastecimiento del material de guerra de ingenieros que demanden esas Fuerzas Armadas, y además realizará las actividades siguientes: recibir, fabricar, almacenar, abastecer, evacuar, mantener, reparar, recuperar y controlar equipo y material de guerra de ingenieros para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea, así como construir, reparar, mantener y adaptar los edificios y demás instalaciones destinadas para lo mismo. Planear y ejecutar trabajos contra incendio y control de daños en instalaciones militares o en áreas bajo control militar. Construcción, operación y conservación de las instalaciones para el manejo de energéticos con fines militares. Elaborar planes de destrucción y demolición y ponerlos en ejecución en su caso. Planear la construcción y la conservación de obras de fortificación, enmascaramiento, vías de comunicación terrestre y la infraestructura para la Fuerza Aérea. Localizar y aprovechar agua para las necesidades militares en coordinación cuando proceda con los servicios de sanidad e intendencia en lo relativo a su potabilidad y distribución a las tropas respectivamente. Servicio de cartografía. Tendrá a su cargo todos los trabajos de este tipo y de los geodésicos, topográficos y fotogramétricos, la producción y el abastecimiento de cartas, mapas, mosaicos, aéreos y material similar para el Ejército y Fuerza Aérea. Estas actividades podrán coordinarse con otros órganos oficiales semejantes. Servicio de transmisiones. Tendrá a su cargo la instalación, operación y mantenimiento de los medios necesarios para mantener una comunicación eficiente y oportuna entre el alto mando y las unidades del Ejército y Fuerza Aérea, en cualquier tiempo y circunstancia. Además, realizará las siguientes actividades: recibir, fabricar, almacenar, abastecer, evacuar, mantener, recuperar y controlar equipo y material del servicio de transmisiones para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea. Planear, organizar, instalar, operar y conservar los sistemas de telecomunicaciones para las necesidades militares, incluida la explotación y adaptación de las instalaciones civiles que queden bajo control militar. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el empleo, operación y conservación de los medios de transmisión a cargo de dichas unidades y en la capacitación del personal de las armas y de otros servicios encargados de tales medios.
Servicio de materiales de guerra. Tendrá a su cargo el abastecimiento de armamentos, municiones, armamento para los vehículos de combate e instrumentos de control de tiro necesarios al Ejército y Fuerza Aérea, y de los materiales del propio servicio, y además realizará las actividades siguientes: recibir, diseñar, almacenar, abastecer, evacuar, mantener, reparar, recuperar y controlar los materiales de guerra del Ejército y Fuerza Aérea y los materiales propios del servicio. Fijar normas técnicas para el armamento. Intervenir en las actividades de control de daños en puestos militares, localidades y áreas bajo control militar, en coordinación con otros servicios. Desorganizar y, en su caso, destruir las bombas y proyectiles no explotados. Apoyar a otros servicios en la instalación, operación, mantenimiento de equipos industriales y otros de su especialidad, en edificios, bases, campos y establecimientos militares o bajo control militar y de la Defensa Nacional. Servicio de transportes. Tendrá a su cargo proporcionar al Ejército y Fuerza Aérea los vehículos de empleo general y los de utilización del propio servicio, abastecerlos de partes y refacciones, así como de máquinas e instrumentos especiales para garantizar su operación y mantenimiento, y además realizará las actividades siguientes: organizar, coordinar y dirigir las actividades relativas al transporte de personal, tropas y materiales de toda naturaleza, excepto los transportes que tengan finalidades netamente tácticas. Organizar, emplear y operar los transportes terrestres, fluviales y lacustres pertenecientes al Ejército, y con el apoyo de la Fuerza Aérea utilizar los transportes aéreos. Cuando la autoridad que en su caso corresponda ordene el apoyo de la Armada, empleará los transportes de la misma. Utilizar medios de transporte civiles para necesidades militares y operar los terrestres únicamente cuando ambos hayan sido puestos legalmente bajo el control militar o se hayan celebrado contratos o convenios con sus propietarios. Organizar, emplear y operar unidades de transporte de tracción animal o a lomo en áreas donde se requieran, en coordinación con el Servicio de Veterinaria y Remonta, por lo que toca al abastecimiento y conservación del ganado respectivo. Expedir órdenes de pasaje y fletes en todos los medios de transporte de que se disponga, para los individuos y para las unidades. Diseñar, fabricar, recibir, almacenar, abastecer, evacuar, mantener, reparar y controlar material aeromóvil de tracción animal y el equipo propio del Servicio de Transportes para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea. Recibir, almacenar y abastecer de combustibles y lubricantes a las unidades, vehículos automóviles del Ejército y Fuerza Aérea. Servicio de Administración. Tendrá a su cargo las actividades administrativas del Ejército y Fuerza Aérea que siguen: contabilizar y glosar en el aspecto interno el presupuesto anual aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional; aplicar de acuerdo con las normas legales los procedimientos para el pago de haberes y demás emolumentos, y centralizar y ejecutar la auditoría de la contabilidad de todos los órganos administrativos de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea; llevar a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos la adquisición de todos los artículos que demanden las necesidades de vida y operaciones del Ejército y Fuerza Aérea, de acuerdo con las especificaciones técnicas que para cada caso correspondan; mantener al corriente la estadística militar con base a los datos que le proporcionen todas las dependencias del Ejército y Fuerza Aérea; establecer las normas técnicas a ser observadas para estos fines; proporcionar personal especialista para la administración de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. Servicio de Intendencia. Tendrá a su cargo el abastecimiento de los medios necesarios para satisfacer las necesidades de vida de los componentes del Ejército y Fuerza Aérea, y además realizará las actividades siguientes: abastecer a las tropas con todo lo necesario para su alimentación, incluyendo forrajes y otros alimentos para el ganado, y además animales de uso de organizaciones militares, esto último en coordinación con el Servicio de Veterinaria y Remonta; abastecer al Ejército y Fuerza Aérea de vestuario y equipo individual y colectivo, material de campamento y dormitorio, de comedor y cocina, oficina y peluquería, mobiliario en general, combustibles y lubricantes, excepto los manejados por el Servicio de Transportes, y el material aéreo, artículos que por su naturaleza y finalidad no sean exclusivos de otros servicios; abastecer de agua a las tropas para todos los usos requeridos; atender a la conservación y recuperación de los artículos que abastezca; organizar y desarrollar actividades de lavandería, servicio de baños y de otras similares en campaña; fabricar, producir, adquirir y almacenar abastecimientos de su responsabilidad. Servicio de Sanidad. Tendrá a su cargo la prevención y profilaxis de las enfermedades de los miembros del activo del Ejército y Fuerza Aérea, la pronta recuperación de los efectivos de dichas Fuerzas Armadas y
en su caso, la atención médico-quirúrgica integral de los militares en retiro y de los derechohabientes de los militares en activo y en retiro, en los términos que señalen las leyes relativas a seguridad social para los miembros de las Fuerzas Armadas. Además, realizará las actividades siguientes: seleccionar y clasificar al personal militar desde los puntos de vista físico y psicobiológico, conservar la salud del mismo personal mediante el control sanitario, la prevención de enfermedades y la atención médico-quirúrgica y odontológica, intervenir respecto a la alimentación en coordinación con el servicio de intendencia y con el de veterinaria y remonta por lo que toca a la inspección de los alimentos de origen animal. Llevar a cabo actividades para el control de epidemias o plagas y para la descontaminación de elementos, áreas o instalaciones en coordinación con otros servicios según sea necesario. Fabricar, recibir, almacenar, abastecer, reparar, mantener, recuperar y controlar el material y equipo que maneja el servicio para sus necesidades propuestas y las del Ejército y Fuerza Aérea. Asesorar el adiestramiento en la impartición de primeros auxilios en los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea. Servicio de Justicia. Tendrá a su cargo la procuración y la administración de la justicia por los delitos del fuero de guerra y vigilar el cumplimiento de las penas impuestas por las dependencias encargadas de administrar la justicia, el asesoramiento a la Secretaría, la Defensa Nacional, en asuntos técnico-jurídicos y además realizará las actividades siguientes: llevar a cabo la administración del personal de servicio, organizar, dirigir y supervisar el funcionamiento de las prisiones militares, unidades disciplinarias y otras dependencias o instalaciones similares, vigilar que los militares procesados y sentenciados conserven su capacidad física y la profesión en su caso hasta su reincorporación a las actividades militares o civiles, tramitar los cambios de prisión, las prórrogas de jurisdicción y las solicitudes de indulto, participar en la elaboración de proyectos de leyes y reglamentos relativos a la administración de justicia militar, tramitar lo necesario respecto a retiros y pensiones en parte que le compete a la Secretaría de Defensa Nacional de conformidad con las leyes en la materia, practicar los estudios sobre recompensas militares. Servicio de Veterinaria y Remonta. Tendrá a su cargo la prevención y profilaxis de las enfermedades del ganado y de otros animales que utilice el Ejército, conservar y recuperar la salud de los mismos y abastecer a dicha Fuerza Armada de ganado equino, domado y seleccionado para silla, carga o tiro y además realizará las actividades siguientes: dictaminar técnicamente sobre la adquisición, alta, baja y desecho de ganado caballar, muladar y de otras especies, formular las estadísticas médico-zootécnicas, así como las cartas epizooticas y de los recursos alimenticios de origen animal de la República, organizar, controlar, fomentar y mejorar la cría de ganado equino, llevar a cabo la inspección sanitaria de los alimentos de origen animal y de los forrajes, estableciendo las raciones específicas para el ganado, recibir, almacenar, abastecer, reparar, mantener, recuperar y controlar el material y equipo que maneja el servicio, para satisfacer las necesidades del Ejército y las suyas propias. Servicio de Informática. Tendrá a su cargo la instalación, operación y mantenimiento de los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea. Además, realizará las actividades siguientes: diseñar, desarrollar, recibir, almacenar, abastecer, evacuar, reparar, recuperar y controlar los bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea. Fijar normas técnicas para los bienes y servicios informáticos. Planear, organizar, implementar, conservar, explorar y adaptar bienes y servicios informáticos del Ejército y Fuerza Aérea, así como los que queden bajo control militar. Auxiliar en los procedimientos de auditoría y seguridad informática. Auxiliar a los mandos en todos los niveles en el empleo, operación y conservación de los bienes informáticos, capacitar al personal de servicio y fomentar la cultura de informática. Los demás que le confieren esta ley y cualquier disposición aplicable. Servicio meteorológico. Tendrá a su cargo proporcionar al Ejército y Fuerza Aérea la información meteorológica, así como resultado de los estudios sobre la materia que se requieran. Estas actividades podrán coordinarse con las de otros organismos oficiales semejantes. Además, realizará la recepción, abastecimiento, instalación, operación y mantenimiento del material de servicio. El servicio meteorológico operará bajo la supervisión de la Comandancia de la Fuerza Aérea.
Servicio de control de vuelo. Tendrá a su cargo despachar y coordinar los vuelos de las aeronaves del Ejército y Fuerza Aérea, así como establecer las medidas técnicas que garanticen la seguridad del vuelo. Estas actividades podrán coordinarse con las de otros órganos oficiales semejantes, cuando así se requiera. Constituirá parte de la infraestructura del sistema de control de las operaciones de defensa aérea y de apoyo aerotáctico. El servicio de control de vuelo operará bajo la supervisión de la Comandancia de la Fuerza Aérea. Servicio de material aéreo. Tendrá a su cargo el abastecimiento y mantenimiento de material de vuelo y en aquel otro que le es característico y además caracteriza las siguientes actividades: diseñar, fabricar, recibir, almacenar, recuperar el material de vuelo, así como aquel otro característico de la Fuerza Aérea y el propio del servicio: recibir, manejar, almacenar, distribuir los combustibles y lubricantes de la Fuerza Aérea. El servicio de material aéreo dependerá de la Fuerza Aérea. Cuerpos especiales. Los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea quedan constituidos por los organismos que tienen asignadas misiones para cuyo cumplimiento sus componentes deben poseer conocimientos y preparación específicos para el manejo de los medios materiales de que están dotados y para la aplicación de la técnica o táctica que corresponda. Los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea son: Cuerpo de Guardias Presidenciales, Cuerpo de Aerotropas, Cuerpo de Policía Militar, Cuerpo de Música Militar. Cuerpo de Guardias Presidenciales. Es un organismo que, sujeto a las leyes y reglamentos militares, tiene por misión garantizar la seguridad del presidente de la República, de su residencia y demás instalaciones conexas, así como rendirle los honores correspondientes aislada o conjuntamente con otras unidades, de conformidad con las disposiciones reglamentarias. Estará constituido por mando, órganos de mando y el número de unidades de las armas y servicios que sean necesarios, cuyos selectivos serán fijados por el presidente de la República. Sus unidades dependerán en el aspecto administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y en cuanto al desempeño de sus servicios del presidente de la República, por conducto del Estado Mayor Presidencial. Cuerpo de Aerotropas. Estará formado por unidades organizadas, equipadas y adiestradas para llevar a cabo las operaciones que le son características y, en caso de emergencia, para ser empleado en la búsqueda y rescate de personal y material. Las unidades de aerotropas estarán constituidas por mando, órganos de mando, unidades de vuelo y los servicios que les sean necesarios. Cuerpo de Policía Militar. En todos los escalones tiene a su cargo coadyuvar a la conservación del orden y a la vigilancia del cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones militares de carácter disciplinario dentro de las unidades, dependencias, instalaciones y área del terreno perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea o sujetas al mando cuyas órdenes opere, y además realizará las funciones siguientes. Se integra con unidades en las que se constituyen con mando, órganos de mando, unidades de policía militar y los servicios que sean necesarios, y comprende escuadras, pelotones, secciones, batallones. Cuando sea necesario se organizan por brigadas. El personal de este cuerpo es de la clase de servicio. Cuerpo de Policía Militar. Custodiar y proteger los cuarteles generales, instalaciones y otras dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. Organizar la circulación, dirigir el tránsito de vehículos y personas, controlar a los rezagados, custodiar, evacuar y controlar a los prisioneros de guerra, custodiar a los prisioneros militares y a los procesados y sentenciados, cooperar con los órganos especiales en la averiguación y prevención del espionaje, sabotaje y demás actividades subversivas, vigilar el cumplimiento de las medidas para garantizar la seguridad física de las personas, de la información y de las instalaciones, cuando reciba órdenes de las autoridades militares competentes, proteger a las personas y a la propiedad pública y prevenir el pillaje y el saqueo en los casos de emergencia, auxiliar a la Policía Judicial Militar. En todas las situaciones, las tropas del Cuerpo de Policía Militar, encuadradas o en refuerzo de unidades y dependencias militares, quedarán bajo el mando del comandante o jefe de estas últimas.
En campaña o en casos de emergencia, cuando no existan unidades de policía militar encuadradas o en refuerzo de las unidades o dependencias militares, el comandante o jefe de estas nombrará a un general, jefe u oficial como preboste de las mismas y designará a una unidad de arma para desempeñar las funciones de policía militar señaladas en el artículo 109 de esta ley. Cuerpo de Policía Militar. Tendrá a su cargo la organización, funcionamiento y administración de las bandas de música y orquestas, las que podrán formar parte orgánica o estar en refuerzo de las unidades o dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. Estará integrado por el personal que se encuentra dedicado profesional y exclusivamente a las actividades que le son peculiares. Su personal es de las clases de servicio y auxiliares. Cuerpo de Defensas Rurales. Estarán permanentemente organizados en unidades armadas, equipadas y adiestradas. Se formarán con personal voluntario de ejidatarios, mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, mandados por militares profesionales, de acuerdo con sus planillas orgánicas particulares, y tienen como misión cooperar con las tropas en las actividades que éstas lleven a cabo cuando sean requeridos para ello por el mando militar. El personal militar profesional encuadrado en los cuerpos de defensas rurales se les considerará para todos los efectos legales en igualdad de condiciones que el encuadrado en unidades del activo. Los mandos de los cuerpos de defensas rurales que no se cobran con personal profesional del Ejército los harán con personal de rurales elegidos por los componentes de la unidad en los términos dispuestos en el artículo 52 de esta ley. El personal de ejidatarios que integren dichos cuerpos quedará sujeto al fuero de guerra cuando se encuentre desempeñando actos del servicio que les sean encomendados. Los ejidatarios, miembros de estos cuerpos, cuando desempeñen los servicios para los que sean requeridos, tendrán derecho a las retribuciones, prestaciones o estímulos, conforme a las previsiones presupuestales. Los que se inutilicen en actos del servicio o a consecuencia de ellos y los familiares de los que mueran en las mismas circunstancias tendrán derecho a las prestaciones que señalen las leyes de la materia, considerando a los defensas rurales como soldados, miembros del activo. Establecimientos de educación militar. Los establecimientos de educación militar tendrán por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea para la integración de sus cuadros e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones los conocimientos que se les hubieran transmitido. Dichos establecimientos estarán constituidos por escuelas de formación de clases, escuelas de formación de oficiales, escuelas, centros o cursos de aplicación, perfeccionamiento, capacitación, especialización y actualización, escuelas, centros o cursos superiores. En los sistemas de selección no podrán existir más diferencias por razón de sexo que las derivadas de las distintas condiciones físicas, que en su caso puedan considerarse en el cuadro de condiciones exigibles para su ingreso. El Plan General de Educación Militar determinará los cursos que deban impartirse en los diversos establecimientos de educación militar, así como en las unidades dependencias del Ejército y Fuerza Aérea. La aplicación de estos cursos será supervisada por la Dirección General de Educación Militar. La Secretaría de la Defensa Nacional expedirá los títulos profesionales, diplomas y certificados que correspondan a las carreras y cursos que se impartan. La propia Secretaría será el conducto para el registro de los títulos, conforme a la ley de la materia. Los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea estarán especificados en el reglamento respectivo y son de uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas. Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la ley penal de la materia. Los grados serán conforme se establece en el artículo 129 de este ordenamiento. Las insignias serán especificadas en el reglamento respectivo. Personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los grados. Los grados en la escala jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea tienen por objeto el ejercicio de la autoridad, de mando militar, de actividad técnica o de actividad administrativa en los diferentes niveles orgánicos de las unidades, dependencias e instalaciones. Las planillas orgánicas señalarán para cada función el grado que corresponda. Los mexicanos que presten sus servicios en las Fuerzas Armadas, atendiendo a las capacidades, preparación, responsabilidad y antigüedad, se harán merecedores a un grado en la escala jerárquica de acuerdo con la ley respectiva. Los grados en escala
jerárquica del Ejército y Fuerza Aérea se clasifican en generales, jefes, oficiales y tropa. Los grados en orden decreciente son como sigue. Generales del Ejército y Fuerza Aérea. General brigadier, equivalente al general de grupo. General de brigada, general de ala, general de división. Jefes en el Ejército y Fuerza Aérea. Mayor, teniente coronel, coronel. Oficiales en el Ejército y Fuerza Aérea. Subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero. Tropa en el Ejército y Fuerza Aérea. Soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero. Para el cumplimiento de sus misiones conjuntas con la Armada de México, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de esta ley, así como para todos los efectos disciplinarios, la equivalencia jerárquica del personal del Ejército y Fuerza Aérea con el de la Armada es la siguiente. Contraalmirante, equivalente a general brigadier. Vicealmirante, equivalente a general de brigada. Almirante, equivalente a general de división. Capitán de corbeta, equivalente a mayor. Capitán de fragata, equivalente a teniente coronel. Capitán de navío, equivalente a coronel. Guardia marina, primer maestre, primer contramaestre, primer condestable, equivalente a subteniente. Teniente de corbeta, teniente. Teniente de fragata, capitán segundo. Teniente de navío, capitán primero. Marinero, equivalente a soldado. Cabo en sus especialidades, cabo. Tercer maestre, tercer contramaestre, tercer condestable, equivalente a sargento segundo. Segundo maestre, segundo contramaestre, segundo condestable, equivalente a sargento primero. Clases militares. Militares son las mujeres y hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas con un grado en la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses. Los militares en el Ejército y Fuerza Aérea, atendiendo a la clase de servicios que desempeñan, se clasifican en de arma, de servicio, auxiliares. De arma. Son militares de arma los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento, conducción de unidades de combate. Su carrera es profesional y permanente. Para los efectos de esta ley, en la Fuerza Aérea los pilotos aviadores pertenecen a esta clase. De servicio. Son militares de servicio los que técnicamente se educan para el mando, adiestramiento y conducción de las unidades de servicios y para el desempeño exclusivo de las actividades técnicas profesionales que corresponde llevar a cabo el servicio que pertenezcan. Su carrera es profesional y permanente. Auxiliares. Son militares auxiliares los que desempeñan actividades técnicas y profesionales exclusivamente en los servicios del Ejército y Fuerza Aérea. Mientras pertenezcan a esta clase, su permanencia en las Fuerzas Armadas será fijada por el contrato respectivo. Situación de los militares. De acuerdo con su situación en el Ejército y Fuerza Aérea, los militares se consideran activo, reserva, retiro. Del personal en activo se encuentran encuadrado, agregado o comisionado en unidades, dependencias e instalaciones militares, a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, con licencia, hospitalizado, sujeto a proceso o compurgando una sentencia. En reserva, primera y segunda reserva. En retiro, es aquella en que son colocados los militares con la suma de derechos y obligaciones que fija la ley de la materia. El activo del Ejército y Fuerza Aérea estará constituido por el personal que se encuentre encuadrado, agregado, comisionado en unidades, dependencias e instalaciones militares, a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional, con licencia, hospitalizado, sujeto a proceso, compurgando una sentencia. Encuadrado, agregado o comisionado en unidades, dependencias e instalaciones del reclutamiento, del adiestramiento, de los ascensos, de las recompensas, de las reclasificaciones, de la veteranización, de vacaciones, de las prestaciones de seguridad social, de las bajas, a disposición de la Secretaría de Defensa Nacional, con licencia ordinaria, ilimitada, especial, por edad límite. Hospitalizado. Los militares que se encuentran hospitalizados para la recuperación de su salud continuarán perteneciendo al activo del Ejército y Fuerza Aérea, siempre y cuando esta situación no exceda de 6 meses, en cuyo caso quedarán sujetos a lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones militares correspondientes. Sujeto a proceso.
continuarán perteneciendo al activo del Ejército y Fuerza Aérea. En igual situación se considerará a los generales, jefes y oficiales profesionales que estén cumpliendo penas impuestas por tribunales, con excepción de aquellas a quienes se les haya impuesto la pena de baja de las Fuerzas Armadas. Compurgando una sentencia, continuarán perteneciendo al activo del Ejército y Fuerza Aérea. En igual situación se considerará a los generales, jefes y oficiales profesionales que estén cumpliendo penas impuestas por tribunales, con excepción de aquellos a quienes se les haya impuesto la pena de baja de las Fuerzas Armadas. El número de generales, jefes, oficiales y tropa del activo del Ejército y Fuerza Aérea se fijará en las planillas orgánicas de las unidades, dependencias e instalaciones y deberá estar de acuerdo con los efectivos y necesidades de dichas Fuerzas Armadas. Los cuadros de generales, jefes y oficiales profesionales del activo del Ejército y Fuerza Aérea estarán integrados por los militares que tengan acreditado su grado por la Secretaría de la Defensa Nacional y expedida en su caso la patente respectiva. Los efectivos del Ejército y Fuerza Aérea están fundamentados primordialmente por los factores geográfico y demográfico del país. Los cuadros de jefes, oficiales y sargentos del Ejército y Fuerza Aérea se integrarán con personal graduado de los establecimientos de educación militar, de acuerdo con el Plan General de Educación Militar, excepto en los casos expresados señalados en el artículo 152. Las funciones que desempeñan los militares deberán estar de acuerdo con su jerarquía, de conformidad con el encuadramiento que les sea fijado en las planillas orgánicas de las unidades, dependencias e instalaciones. El personal que obtenga la jerarquía de sargento como resultado de haber terminado satisfactoriamente el curso de formación en el arma o servicio correspondiente del Ejército y Fuerza Aérea es profesional. Los cabos en las unidades del Ejército y Fuerza Aérea serán seleccionados de entre los soldados y propuestos al Secretario de la Defensa Nacional por los comandantes de las mismas, en los términos establecidos en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, para cubrir las vacantes existentes en las planillas orgánicas. Los cabos y soldados de las clases de arma y servicios del Ejército y Fuerza Aérea no serán de carrera profesional ni permanente, y sus servicios en el activo estarán sujetos al contrato respectivo. Los conductores, choferes y operadores de los vehículos que tengan finalidades netamente tácticas o altamente especializados pertenecerán a las armas y servicios de la unidad en que estén encuadrados, o bien a la Fuerza Aérea en su caso. El personal de los servicios encuadrado en las pequeñas unidades de las armas del Ejército será de la clase de servicio. Igual disposición se aplicará para las unidades de la Fuerza Aérea cuando proceda. El personal auxiliar del Ejército y Fuerza Aérea será utilizado exclusivamente en comisiones del servicio propias de su profesión o especialidad, cuando se requiera, y después de recibir el adiestramiento militar apropiado, desempeñará servicios económicos y de armas. Por ningún motivo se le asignarán funciones que específicamente corresponden a los ayudantes de los altos funcionarios y de los agregados militares en el extranjero, ni deberán estar a disposición. El personal de generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales que resulte excedente al verificarse una reducción de los efectivos en el activo del Ejército y Fuerza Aérea quedará a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional para su posterior reubicación, sin que por ello sufra disminución alguna de sus saberes y demás emolumentos, ni pierda el lugar que ocupa en el escalafón ni el derecho a participar en concursos de selección para ser promovido. Los generales, jefes, oficiales y sargentos graduados en los planteles militares del Ejército y Fuerza Aérea cubrirán las vacantes de los cuadros de estas Fuerzas Armadas. Reclutamiento. El personal que sea sujeto de reclutamiento para el servicio activo del Ejército y Fuerza Aérea deberá ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad. El reclutamiento del personal de tropa del Ejército y Fuerza Aérea se llevará a cabo por conscripción, de conformidad con lo establecido en la Ley del Servicio Militar, por enganche voluntario, seleccionado a los individuos que lo soliciten bajo las condiciones estipuladas en los contratos de enganche correspondiente. El personal civil o militar que sea admitido para efectuar cursos de formación de planteles de educación militar deberá firmar contrato o compromiso respectivamente, en el que se establezca que queda obligado a servir al Ejército y Fuerza Aérea, como mínimo un tiempo doble al que haya durado el curso correspondiente. Los miembros del Ejército y Fuerza Aérea que sean designados o autorizados a su solicitud a efectuar cursos de capacitación, actualización, aplicación, especialización, perfeccionamiento de posgraduados,
superiores y otros en el país, además del tiempo en que ya están obligados por disposición legal o por compromiso suscrito, servirán un año adicional por cada año o fracción igual o mayor a 6 meses, y en el supuesto que dicho periodo sea menor de 6 meses, el tiempo adicional será igual a la duración del curso. En todos los casos, cuando los cursos se realicen en el extranjero y a costa del interesado, el tiempo adicional se duplicará. Si las erogaciones son a cargo del erario nacional, el tiempo de servicios se triplicará. Los generales, jefes, oficiales y sargentos graduados de los planteles militares del Ejército y Fuerza Aérea cubrirán las vacantes en los cuadros de estas Fuerzas Armadas. El personal profesional y técnico que requiera el activo de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, de cuyas especialidades no existan escuelas o cursos militares de formación, podrá proceder de los militares de arma y servicio que lo soliciten y que acrediten con título profesional, diploma o certificado, según corresponda a los conocimientos respectivos. Estos militares cubrirán las vacantes existentes con la jerarquía constante o cuando deban tener una superior de acuerdo a la presente ley con esta última. El personal profesionista y técnico que requiera el activo de los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, de cuyas especialidades no existan cursos militares de formación, podrá proceder, reclutándolos de los egresados de las escuelas y universidades civiles, que acrediten con título profesional, diploma o certificado según corresponda los conocimientos respectivos. Causarán alta en los servicios con el carácter de militares auxiliares, con la jerarquía inicial que para su especialidad establece esta ley. Deberán efectuar el curso de capacitación militar correspondiente. En todos los casos, los militares tendrán preferencia para ocupar las plazas de que se trata. La Secretaría de la Defensa Nacional determinará el tiempo de duración de los contratos de enganche para el personal que sea aceptado para prestar servicios en el Ejército y Fuerza Aérea en la clase de arma o servicio. No podrá exceder 3 años y para el que sea de la clase de auxiliares no excederá de 5 años. Podrá reenganchar al personal de cabos y soldados de las clases de arma y servicio que hayan cumplido su contrato de enganche si estima utilizables sus servicios. En caso contrario, ese personal causará baja en el servicio activo y alta en la reserva correspondiente. En el caso de los soldados, el total de tiempo de servicios en sus contratos de reenganche y de reenganche admitidos será como un máximo de 9 años. El alto mando del Ejército y Fuerza Aérea otorgará a los militares de la clase de auxiliares los grados iniciales con que ingresarán a las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo estipulado para cada especialidad, en los artículos 193 y 195 de la presente ley. El personal de militares auxiliares que ostente grados comprendidos en la clasificación de tropa podrá ser reenganchado por periodos que no excedan de 5 años, cuantas veces, a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, consideren necesarios sus servicios hasta el límite de edad para permanecer en el servicio activo que señala la ley de la materia. Adiestramiento. El adiestramiento en el Ejército y Fuerza Aérea es obligatorio para todos sus miembros. Se impartirá por los generales, jefes, oficiales y clases, de conformidad con los reglamentos y manuales técnicos y tácticos y disposiciones relativas. La instrucción que se imparta al personal del Ejército y Fuerza Aérea, de conformidad con el Plan General de Educación, podrá incluir la utilización de profesores civiles en los casos que proceda. Los cursos de capacitación para los militares auxiliares se les impartirán a su ingreso a los servicios del Ejército y Fuerza Aérea, conforme a lo que establezca el Plan General de Educación Militar. De conformidad con las posibilidades de la Secretaría de la Defensa Nacional, la enseñanza secundaria será impartida a cabos y soldados del Ejército y Fuerza Aérea, sin perjuicio de su adiestramiento militar. El personal del Ejército y Fuerza Aérea que apruebe el curso de mando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra recibirá la denominación de Diplomado de Estado Mayor o Diplomado de Estado Mayor Aéreo, según sean los estudios efectuados, precedida de la correspondiente al arma, servicio o especialidad. El personal que ingrese como alumno en los establecimientos de educación militar deberá ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, excepto el extranjero que sea becario, el cual será admitido por el único fin de realizar estudios que correspondan, y al término de los mismos causará baja del plantel al Ejército y Fuerza Aérea. Los alumnos de las escuelas militares quedarán sujetos al fuero de guerra. Los de las escuelas de formación de oficiales que no posean grado militar recibirán el nombre de cadetes,
pero los grados que dentro de las mismas escuelas se les confieran tendrán validez para efectos disciplinarios dentro y fuera del plantel. Los alumnos nacionales o extranjeros que en su calidad de becarios concurran a realizar estudios en planteles militares no estarán sujetos al fuero de guerra, pero sí deberán sujetarse a los reglamentos y disposiciones particulares que en el plantel al que concurran. De los ascensos y recompensas. El personal de las clases de armas y de servicio del Ejército y Fuerza Aérea ascenderá y será recompensado de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. Es facultad del alto mando otorgar a los militares de la clase de servicios, según corresponda, los diferentes grados comprendidos en la clasificación de tropa, siempre que exista vacante. De las reclasificaciones. El personal del activo del Ejército y Fuerza Aérea podrá ser reclasificado de una fuerza armada a otra, un arma a otra, un arma a un servicio a un arma, un servicio a otro, una especialidad a otra. Las reclasificaciones se realizarán para satisfacer las necesidades del Ejército o de la Fuerza Aérea mexicanos y podrán llevarse a cabo por disposición del Secretario de la Defensa Nacional, en casos específicos o por concurso en el que el interesado satisfaga los requisitos que se establezcan en la convocatoria respectiva. En el caso de la fracción 4 de este artículo, un servicio a un arma, la reclasificación solo procederá por disposición del Secretario de la Defensa Nacional y en tiempo de paz el interesado deberá manifestar su consentimiento para esta reclasificación. En los supuestos de reclasificación por disposición del Secretario de la Defensa Nacional, el personal deberá satisfacer los requisitos que para el efecto se establezcan, así como realizar y aprobar previamente el curso de capacitación que corresponda y la nueva patente o nombramiento deberá expedirse con la antigüedad que posea el interesado en el grado. Para el caso de que la reclasificación sea por concurso, en el que el interesado haya satisfecho los requisitos establecidos en la convocatoria respectiva, se concederá siempre que exista vacante y la nueva patente o nombramiento deberá expedirse con la fecha en que se verifique la reclasificación. En cualquiera de los casos de reclasificación, deberá cancelarse la patente o nombramiento anterior. De la veteranización. El personal auxiliar del Ejército y Fuerza Aérea, mientras tenga asignados grados que corresponden a la clasificación de tropa, no podrá pasar a la clase de servicio. El personal de oficiales, jefes y generales auxiliares pasará a la clase de servicio después de 5 años ininterrumpidos de servicios en su especialidad, siempre que a juicio de la Secretaría de la Defensa Nacional sus actividades se consideran utilizables para el Ejército y Fuerza Aérea. La veteranización del personal auxiliar se sujetará además a lo dispuesto en el artículo anterior, a los requisitos establecidos sobre aptitud profesional, buena conducta militar y civil, buena salud y capacidad física. Aquel personal que no sea acreedor a este beneficio causará baja del activo del Ejército y Fuerza Aérea al cumplir el tiempo de servicios especificados en su contrato de enganche. De las vacaciones. El personal del activo disfrutará de vacaciones de conformidad con los requisitos y en los términos que fija el reglamento respectivo. De las prestaciones de seguridad social. Las prestaciones de seguridad social a que tengan derecho los militares, así como los derechohabientes, se regulan conforme a las leyes relativas. De las bajas. La baja es la separación definitiva de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea del activo de dichas instituciones y procederá por Ministerio de Ley o por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional en los siguientes casos. 1. Procede por Ministerio de Ley. 2. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. Procede por Ministerio de Ley. Por muerte, por sentencia ejecutoria que la ordene dictada por un tribunal competente del fuero militar. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. Por solicitud del interesado que sea aceptada, por ser declarado el militar prófugo de la justicia, por desaparición del militar, personal de tropa y de auxiliares, observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor, los auxiliares cuando no se consideren necesarios sus servicios, por adquirir otra nacionalidad, para los soldados y cabos, por la rescisión del contrato de enganche. Proceden por Ministerio de Ley, por muerte, por sentencia ejecutoria que la ordene dictada por tribunal competente del fuero militar. En estos casos, la Secretaría de la Defensa Nacional deberá girar las órdenes que procedan para la baja surta sus efectos. Procede por acuerdo del Secretario de la Defensa Nacional. Por solicitud del interesado que sea aceptada. Por ser declarado el militar prófugo de la justicia por el tribunal militar al que hubiere sido consignado, sin perjuicio que el proceso se siga y siempre que dure en esta situación más de 3 meses.
En este caso, antes de girarse la orden de baja, se le emplazará por medio de la publicación en la Orden General de la Plaza de México, expresándose el fundamento o motivo de que dentro del término de 15 días a partir de su publicación manifiesta la dirección de su arma o servicio lo que estime necesario en su defensa. Expirando el plazo sin que comparezca por escrito o personalmente, se le tendrá por conforme. Por desaparición del militar, comprobada esta circunstancia mediante los partes oficiales, siempre que dure en esta situación más de 3 meses, en caso de que el individuo de que se trate apareciera y justifique su ausencia, será reincorporado al activo. Tratándose de personal de tropa y de los militares de la clase de auxiliares, además de las causas señaladas, podrán ser dados de baja por observar mala conducta determinada por el Consejo de Honor de la unidad o dependencia a que pertenezcan, o por colocarse en situación de no poder cumplir con sus obligaciones militares por causas no imputables a la Secretaría de la Defensa Nacional. En ambos casos siempre será oído en defensa del afectado. Los militares auxiliares causarán baja además cuando no se consideren necesarios sus servicios o a consecuencia de cambios orgánicos en las estructuras de las unidades o dependencias. En estos casos también será oído en defensa del afectado. Si la baja se le da al auxiliar sin que la hubiera motivado su mala conducta y habiendo prestado más de 5 años de servicio, tendrá derecho a una compensación que deberá otorgar el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, cuyo monto será el equivalente al fijado para el retiro con el grado que tenía el dado de baja, por adquirir otra nacionalidad. Para los soldados y cabos, por la rescisión del contrato de enganche o de su renovación, otorgándoles la garantía de audiencia por 15 días hábiles en los términos del Reglamento de Reclutamiento de Personal para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Salvo los casos de la fracción 1, apartado A, y fracción 2, apartado E, por muerte, los militares auxiliares causarán baja además cuando no se consideren necesarios sus servicios o a consecuencia de cambios orgánicos en las estructuras de las unidades o dependencias. En estos casos también será oído en defensa del afectado. La baja del Ejército y Fuerza Aérea implica la pérdida del derecho a reclamar prestaciones o beneficios con base en el tiempo de servicios que se tuvo y en todos los casos el de usar uniformes con decoraciones, divisas y militares. Las licencias. Las licencias para el personal del activo serán ordinaria, ilimitada, especial, por edad límite. Ordinaria es la que se concede con goce de haberes a los militares por un lapso que no exceda de 6 meses por causas de enfermedad o por asuntos particulares de conformidad con lo que establezca el reglamento respectivo. Ilimitada es la que se concede al militar profesional de arma o servicio sin goce de haberes y de otros emolumentos para separarse del servicio activo. El secretario de la Defensa Nacional podrá conceder o negar esta licencia ilimitada, según lo permitan a su juicio las necesidades del servicio, pero en ningún caso se concederá cuando exista un estado de emergencia nacional y cuando el personal no haya cumplido el tiempo obligatorio de servicio establecido en esta ley o en su contrato de filiación. El personal que la goce tendrá derecho a reingresar al servicio previa solicitud, siempre que el presidente de la República considere procedente su petición y no se encuentre comprendido en alguna causal de retiro señalada por la ley de la materia. Se halle físicamente útil para el servicio, exista vacante y no haya transcurrido más de 6 años desde la fecha de su separación del activo y no adquiera otra nacionalidad. Especial es la que se concede o se coloca a los militares para 1. Desempeñar cargos de elección popular. 2. Cuando el presidente de la República los nombre para el desempeño de una actividad ajena al servicio militar. 3. Desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo de la Unión, de los gobiernos de los estados, del Departamento del Distrito Federal, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que esas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio activo de las armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos. Es facultad del presidente de la República y, en el caso del secretario del ramo, conceder o negar esta licencia especial y, en caso de ser concedida, será para el desempeño específico del empleo o comisión señalados en la solicitud y por el término que se haya establecido el autorizarla. Los casos de licencia previstos en las fracciones 1 y 3 serán concedidos cuando se justifique, pero sin goce de haberes. 1. Desempeñar cargos de elección popular.
3. Desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo de la Unión, de los gobiernos de los estados, del Departamento del Distrito Federal, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que estas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos. La reincorporación al servicio del personal a que se refiere la fracción 1 del artículo 174 tendrá lugar al día siguiente que concluya el cargo de elección popular. 1. Desempeñar cargos de elección popular. La del personal a lo que se refieren las fracciones 2 y 3 del artículo 174 tendrá lugar al día siguiente de que fenezca la orden expedida o la licencia concedida por el presidente de la República. Cuando no esté fijado el plazo, la Secretaría de la Defensa Nacional dará por terminada la licencia del militar al concluir el mandato constitucional del presidente de la República, de quien emanó la orden. En todos los casos, el personal al reincorporarse quedará a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional para que le sea asignado destino. 2. Cuando el presidente de la República los nombre para el desempeño de una actividad ajena al servicio militar. 3. Desempeñar actividades o empleos civiles en dependencias del Ejecutivo de la Unión, de los gobiernos de los estados, del Departamento del Distrito Federal, de los municipios, en organismos descentralizados o empresas de participación estatal y otras dependencias públicas, siempre que estas actividades o empleos requieran separarse temporalmente del servicio de las armas para estar en aptitud legal de desempeñarlos. La licencia por edad límite es la que se concede a los militares con 20 o más años de servicios efectivos que estén próximos a ser colocados en situación de retiro por edad límite dispuestas en los artículos 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, conforme a la siguiente tabla: generales, jefes y oficiales, 25 años, tropa, 20 años, tiempo, 3 meses, 26 años, 22 años, 4 meses, 28 años, 24 años, 5 meses, 30 años, 25 años, 6 meses, 32 años, 26 años, 7 meses, 34 años, 27 años, 8 meses, 36 años, 28 años, 9 meses, 38 años, 29 años, 10 meses, 40 años, 30 años, 11 meses, 42 años, 31 años, 12 meses. Los militares que se ubiquen en cualquiera de los supuestos de este artículo podrán solicitar a la Secretaría con 30 días de anticipación a la fecha que les corresponda gozar de esta licencia. En caso de que la petición se realice en forma extemporánea, solo se concederá este beneficio en el caso de que sea procedente por el tiempo que reste para cumplir la edad límite para su permanencia en el activo. El secretario de la Defensa Nacional podrá conceder o negar esta licencia conforme a lo establecido en la primera parte del párrafo segundo del artículo 173 de esta ley. El secretario de la Defensa Nacional podrá conceder o negar la licencia limitada según lo permitan a su juicio las necesidades del servicio, pero en ningún caso se concederá cuando exista un estado de emergencia nacional y cuando el personal no haya cumplido el tiempo obligatorio de servicio establecido en esta ley o en el contrato filiación. Esta licencia será concedida en una sola ocasión con goce de las percepciones que esté recibiendo el militar sin interrumpir el tiempo de servicios. Toda licencia, excepto la señalada en el artículo 174, fracción primera, podrá ser cancelada por la autoridad que la haya concedido, aún antes de fenecer su término. 1. Desempeñar cargos de elección popular. De los militares hospitalizados. Los militares que se encuentren hospitalizados para la recuperación de su salud continuarán perteneciendo al activo del Ejército y Fuerza Aérea, siempre y cuando esta situación no exceda de 6 meses, en cuyo caso quedarán sujetos a lo establecido en las leyes, reglamentos y disposiciones correspondientes. De los militares sentenciados y procesados. Los militares que se encuentren sujetos a proceso continuarán perteneciendo al activo del Ejército y Fuerza Aérea. En igual situación se considerará a los generales, jefes y oficiales profesionales que estén cumpliendo penas impuestos por tribunales, con excepción de aquellos a quienes se les haya impuesto la pena de baja de las Fuerzas Armadas. De las reservas. Las reservas del Ejército y Fuerza Aérea son primera reserva y segunda reserva.
La primera reserva se integra con los generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales que obtengan digna y legalmente su separación del activo, incluyendo a los que pasen al retiro voluntario, debiendo permanecer en esta reserva todo el tiempo que se encuentren físicamente aptos para el servicio de las armas. Los cabos y soldados del servicio militar voluntario que cumplan su tiempo de enganche en el activo, quienes permanecerán en esta reserva hasta los 36 años de edad. Las clases procedentes del Servicio Militar Nacional hasta los 33 años. Los oficiales procedentes del Servicio Militar Nacional hasta los 36 años. Los soldados de conscripción que hayan cumplido con el servicio militar obligatorio hasta los 30 años. Los demás mexicanos que cumplan 19 años hasta los 30 años de edad. Los mexicanos mayores de 19 años que desempeñen actividades que con la debida anticipación hayan sido clasificados en el reglamento respectivo de posible utilidad para el Ejército y Fuerza Aérea, sin limitación de edad máxima. Estos reservistas deberán estar previamente organizados en unidades que permitan su eficiente utilización. La primera reserva podrá ser movilizada parcial o totalmente en los casos de guerra internacional, alteración de la orden y la paz interior, práctica de grandes maniobras. La segunda reserva se integra con el personal que haya cumplido su tiempo en la primera reserva y que se encuentre físicamente apto para el servicio de las armas, debiendo permanecer en esta. Los cabos y soldados del servicio militar voluntario hasta los 45 años de edad. Las clases procedentes del servicio militar nacional hasta los 45 años de edad. Los oficiales procedentes del servicio militar nacional hasta los 50 años de edad. Los soldados de conscripción cumplidos y los demás mexicanos a que se refiere la fracción 5 del artículo anterior, todos los demás mexicanos que cumplan 19 años hasta los 40 años de edad. Podrá ser movilizada parcial o totalmente en los casos de guerra internacional y grave alteración del orden y de la paz interiores. Práctica de pequeñas maniobras. De las reservas. El personal procedente del activo, al pasar a las reservas, conservará dentro de ellas su jerarquía. Las reservas solo podrán ser movilizadas parcial o totalmente por el presidente de la República. El secretario de la Defensa Nacional podrá llamar una o varias clases de reservistas en su totalidad o parte para ejercicios o simplemente para comprobar la presencia de tales reservistas, solamente por el término indispensable para tales fines. En casos de movilización, los reservistas serán considerados como pertenecientes al activo del Ejército y Fuerza Aérea, desde la fecha en que se publique la orden respectiva, a partir de la cual quedarán sujetos en todo a las leyes y reglamentos militares hasta decretarse la desmovilización. Los reservistas movilizados en caso de guerra que obtuvieran el grado superior al de capitán primero, al ser desmovilizados lo conservarán dentro de las reservas. Las reservas tendrán para su instrucción oficiales del activo y en tiempo de maniobras o de emergencia se les dotará de cuadros de generales, jefes, oficiales y clases, de acuerdo con lo que prevenga el plan respectivo. La Secretaría de la Defensa Nacional deberá mantener un registro permanente del personal que constituye cada una de las reservas. El retiro. La situación de retiro es aquella en que son colocados los militares, con la suma de derechos y obligaciones que fije la ley de la materia. Escalafones. Los escalafones del Ejército y Fuerza Aérea comprenderán al personal de generales, jefes, oficiales y sargentos profesionales en el servicio activo. Respecto al personal de las armas y cuerpos especiales, se compone de plana mayor, generales de división, de brigada y brigadieres, infantería, caballería, artillería, arma blindada, ingenieros constructores, zapadores, cuerpos especiales de policía militar, cuerpo especial de música militar. De las armas y cuerpos especiales de la Fuerza Aérea, de plana mayor, generales de división, de ala y de grupo, pilotos aviadores, generales de división, brigada, brigadieres de tropas terrestres, pilotos aviadores, fusileros de la Fuerza Aérea, cuerpos especiales de aerotropas. Los servicios
se componen de plana mayor, generales de brigada y brigadieres de los servicios con anotación del servicio a que pertenezcan. Ingenieros, servicio cartográfico, transmisiones, materiales de guerra, transportes, administración, intendencia, sanidad, veterinaria y remonta, justicia, informática, servicio meteorológico militar, servicio de material aéreo, servicio de control de vuelo. Escalafones. De soldado a general de división, infantería, caballería, artillería, arma blindada, zapadores, fusileros de la Fuerza Aérea. De subteniente a general de división, ingenieros constructores y pilotos aviadores. De soldado a general de brigada, transmisiones, personal de administración e intendencia. De subteniente a general de brigada, ingenieros del servicio cartográfico, ingenieros de comunicaciones electrónica, ingenieros en transmisiones, ingenieros industriales, médicos cirujanos, licenciados en Derecho, ingenieros en computación e informática, ingenieros en aeronáutica, ingenieros en electrónica de aviación. De subtenientes a general brigadier, arquitectos, contador público, cirujano dentista, meteorólogo. De soldado a coronel, enfermeras, personal de sanidad, materiales de guerra, armamento aéreo, especialistas de mantenimiento de aviación. De subteniente a coronel, médico veterinario, aerologistas, servicio de control de vuelo. De sargento segundo a coronel, abastecimiento de material aéreo, especialista en electrónica de aviación. De soldado a teniente coronel, especialista del servicio de justicia, especialista del servicio de ingenieros, especialista del servicio de transmisiones, especialista del servicio de administración, especialista del servicio de informática, especialista del servicio meteorológico, especialista del servicio de material aéreo, personal de veterinaria y remonta, especialista del servicio de sanidad. De subteniente a teniente coronel, los profesionistas. De cabo a teniente coronel, los oficinistas. De soldado a mayor, fotogrametristas, mecánico automotriz, cuerpo de música militar. De soldado a capitán primero, especialista del servicio de transportes. De cabo a capitán primero, mantenimiento de paracaídas. De sargento primero a capitán primero, técnicos, maestros y artistas. De cabo a capitán segundo, conductores. De cabo a subteniente, motociclistas. De soldado a general de brigada, cuerpo de policía militar. Soldado a sargento primero, cuerpo de aerotropas, trabajadores manuales, obreros y artesanos. Es especialista el militar perteneciente a los servicios del Ejército y Fuerza Aérea que cuenta con determinada preparación, habilidad u oficio en alguna rama de la ciencia, la técnica y el arte, que no tenga escalafón propio. Los especialistas militares pueden ser profesionistas, técnicos, maestros, artistas, artesanos, obreros, calificados y trabajadores manuales. A los especialistas militares se les podrá conferir las jerarquías siguientes. Los trabajadores manuales, obreros, calificados y artesanos, de soldado a sargento primero. Los técnicos, maestros y artistas, de sargento primero hasta capitán primero. Y profesionistas, de subteniente a teniente coronel. En cada caso, deberán acreditar los conocimientos según proceda. Los escalafones particulares se formularán en cada grado por antigüedad en orden descendente. Cuando los militares tengan la misma antigüedad en un grado, se considerará como más antiguo al que hubiera servido con más tiempo en el empleo anterior, en igualdad de circunstancias al que tuviera en el Ejército y Fuerza Aérea mayor tiempo de servicios, y si aún este fuera igual al de mayor edad. El personal del activo únicamente podrá ocupar un lugar en un solo escalafón del Ejército y Fuerza Aérea.
Por tal motivo, a los militares de las clases de arma y de servicio que sean reclasificados pasarán con todos sus derechos y no se les podrá conferir grado en la clase de auxiliares. Los militares auxiliares no tendrán escalafones. Para su control, cada una de las direcciones de los servicios correspondientes o quienes hagan sus veces llevarán un registro organizado por grados, antigüedad y especialidades. El personal a lo que se refieren los artículos 191, 92, 93 y 95 solo podrán ascender a jerarquía superior a la establecida como grado máximo para cada especialidad en los siguientes casos. Cuando previa la preparación técnica o profesional acreditada legalmente, se obtenga el cambio de escalafón y se satisfagan los demás requisitos que exige la Ley de Ascensos y Recompensas, para efectos de retiro cuando proceda de acuerdo a la ley de la materia. Los recursos materiales son aquellos necesarios al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para su organización, equipamiento, educación, adiestramiento, capacitación, administración, bienestar y desarrollo en el cumplimiento de sus misiones. Comprenden uniformes, equipos, pertrechos y material diverso, puestos a disposición del Ejército y Fuerza Aérea. Se consideran en las siguientes situaciones: en reparación, en servicio, reservas, fabricación o construcción. Los recursos materiales podrán ser dados de baja y el Secretario de la Defensa Nacional podrá disponer de este material conforme sea necesario para el servicio. La adquisición de los recursos materiales para el Ejército y Fuerza Aérea podrá hacerse por compra, construcción, préstamo o arrendamiento. Los órganos encargados de la adquisición y recepción de los recursos materiales operarán conforme a las leyes y disposiciones relativas a la materia y serán responsables de que los mismos satisfagan las características y especificaciones establecidas en los planes, programas y contratos respectivos. La Comandancia de la Fuerza Aérea, las direcciones generales y los departamentos de la Secretaría de la Defensa Nacional tendrán a su cargo fijar, en su caso, las bases técnicas para la adquisición de los recursos materiales que deban utilizarse. Recursos económicos. El Gobierno federal proporcionará los medios al personal del Ejército y Fuerza Aérea: vestuario, equipo, alimentación y alojamiento cuando el servicio se preste en instalaciones militares; viáticos suficientes cuando el servicio no se desempeñe en ellas; pasajes, transporte de menaje de casa y pagas de marcha cuando el cambio de radicación obedezca a órdenes de autoridad competente; y demás prestaciones que exige el servicio. La Secretaría de la Defensa Nacional hará con oportunidad las previsiones de gasto público que habrá de realizarse para el sostenimiento del Ejército y Fuerza Aérea, a fin de que puedan cumplir con las misiones generales que tienen encomendadas. Dichas previsiones deberán incluir también los recursos económicos para cubrir los conceptos señalados en el artículo anterior, debiendo observarse las normas contenidas en la Ley y Reglamento del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público o los ordenamientos que lo sustituyan. Recursos animales. Los recursos animales son los necesarios para el Ejército y Fuerza Aérea en el cumplimiento de sus funciones, tareas y servicios específicos. De los edificios e instalaciones. Los edificios e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea son de carácter permanente y transitorio. Comprenden bienes muebles, construcciones, terrenos, campos militares, bases aéreas y aeródromos, destinados al alojamiento y operación de las unidades, y el establecimiento de dependencias, cuarteles, oficinas, almacenes, parques, talleres, prisiones, juzgados militares, hospitales, escuelas, criaderos de ganado, polígonos de tiro, así como los destinados al adiestramiento, experimentación, pruebas y unidades habitacionales y demás necesarios para sus fines.